Buenos días. Comenzamos una tercera semana de nuestros devocionales y estamos enriqueciendo nuestra vida de oración a través de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos. Así que continuamos esta semana y damos gracias al Señor por el grupo de discípulos y discípulas de Cairo que podemos estar conectados a través de este tiempo devocional. Vamos a hacer algunos datos generales de la carta para que nos ayude a entender la riqueza que hay en esta carta, en esta epístola de los Efesios, para así también nosotros enriquecer nuestra vida de oración y poder orar con ese contenido bíblico, ese contenido que encontramos en esta hermosa carta. El tema general de la epístola es el propósito eterno de Dios. Cuando estemos orando, estemos siempre pensando en este tema general, el propósito eterno de Dios. Y la carta se divide en dos partes. La primera parte es la palabra, yo la tengo anotada aquí, es la palabra querisma, así se escribe, querisma. Y ese querisma lo encontramos en el capítulo 1 y 2 y 3. Y es la proclamación. La palabra querisma significa la proclamación del propósito eterno de Dios. Y la segunda parte, capítulo 4, 5 y 6, es aquí la tengo, es la didaqué. La didaqué. Y la didaqué no es otra cosa que el llamado a vivir según el propósito eterno de Dios. Cuando hablamos de querisma, es la proclama. Y el contenido de esa proclama es la verdad. Revela el hecho de Cristo y apela a la fe. Apela a la fe, creerlo. Tal como fue revelado, tal como está escrito. Ese es el querisma. La didaqué es la enseñanza o la instrucción a través de mandamientos y que establece en forma práctica y concreta el reino de Dios sobre nuestras vidas. Revela la voluntad de Cristo y escuche bien, y apela a la obediencia. Apela a la obediencia. El querisma apela a la fe, la didaqué apela a la obediencia. Y cuando nosotros obedecemos esos mandamientos, esos preceptos, conforme a la voluntad de Dios, es para que el propósito eterno de Dios que fue revelado y que lo creemos por la fe, sea aplicado a nuestra vida y se pueda ver en nosotros y en la iglesia, en nuestra manera de vivir, nuestra vida espiritual, podamos nosotros demostrar y que se vea ese propósito eterno en nosotros. La verdad antecede al mandamiento. La verdad eterna, capítulo 1, 2 y 3, querisma, siempre va a derivar en mandamientos específicos y claros para la vida práctica de todo creyente. Ahora, al estudiar la epístola a los Efesios, notaremos que los primeros 3 capítulos son querisma, para que tengamos claro, y son en tono afirmativo. En tono afirmativo. En cambio, la didaqué, el tono es imperativo. Por eso, capítulo 4 y 5, 6, hay muchos mandamientos y órdenes en imperativo que tenemos que realizar para que nuestra obediencia a esos mandamientos, la gente y el mundo y la iglesia puedan ver que en nuestra vida está siendo aplicado el querisma, la revelación del propósito eterno en Cristo en nuestras vidas. Teniendo claro eso, entonces, entendamos, muy importante estas dos palabras, porque es la forma como se escribió. Por eso estoy hablando de querisma y de porque la forma, en la estructura, podríamos ser literaria, de cómo el apóstol Pablo escribe este mensaje a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, revela el querisma, apela a la fe, y la didaqué apela a la obediencia, a los mandamientos y a las ordenanzas en nuestra vida. Veamos algo importante también que nos ayuda a entender la riqueza de esta carta. Los destinatarios de la epístola son los creyentes que viven en la ciudad de Éfeso. Capítulo 1, el verso 1, dice a la iglesia que está en Éfeso.
era la capital de la antigua Asia y una pequeña provincia del Imperio Romano. Hoy en la actualidad es Turquía. Turquía. Efesio era famosa por el templo de la diosa Diana, el cual era una de las 7 maravillas del mundo. La idolatría que allí se practicaba estaba mezclada con magia y también con ocultismo. Eso también es importante, hay que decirlo. El establecimiento de la iglesia en Éfeso aconteció durante el segundo viaje apostólico de Pablo, donde se queda 3 años y colaboran con él dos jóvenes, Timoteo y Tíquico, ¿ya? Y escribe la carta desde la prisión. Después de 3 años de ministerio, el apóstol establece la iglesia del Señor en esa ciudad, la cual probablemente ya contaba con miles de miembros. Los principales temas de esta epístola, fundamentalmente, que se derivan en el tema general, que es el propósito eterno de Dios, hay 3 ideas fundamentales que Pablo trabaja en esta carta y que son reveladas a la iglesia de Éfeso para que la iglesia los pueda practicar y creer y obedecer. Los principales temas de este capítulo es, primero, el propósito eterno de Dios. Antes de la creación, Dios nos predestinó a adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo. Como Padre, su propósito eterno es tener una gran familia de muchos hijos e hijas semejantes a su Hijo. Esta familia, que es su iglesia, de acuerdo al plan de Dios, tiene 3 características. Una iglesia que tiene comunión y que habla de la unidad. En la iglesia tiene que haber comunión, la unidad. Calidad, una iglesia que tiene calidad, y cantidad, que yo le llamo las 3 C, y que son motivos de oración en este día, que pedís que el Señor se llene de la comunión, de la calidad y de la cantidad de discípulos y discípulas. Ese es un motivo de oración, y que Pablo lo expresa tomándose a través del propósito eterno de Dios en Cristo. Él escribe con ese propósito también, que la iglesia tenga estas tres características: comunión entre los hermanos, calidad también de discípulos y de discípulas, y también la cantidad de discípulos. A Dios le interesa estos 3 aspectos fundamentales para que se realice el propósito eterno de Dios Padre en Cristo a través de la iglesia hacia el mundo. Comunión, calidad y cantidad. Y oremos, y que sea un motivo de oración en este día para que la iglesia se llene de esta hermosa realidad. Que haya comunión, que haya calidad y que haya cantidad de discípulos y discípulas. Por lo tanto, entendamos esto, hermano. Todo esto es tan solo posible a través de Jesucristo. La comunión, la calidad y la cantidad, las 3 S, solamente es a través de Jesucristo. El propósito principal y final de la iglesia, como dice Pablo, es la alabanza de la gloria de Dios, los cuales será posible únicamente si la iglesia tiene las 3 características señaladas: comunión, calidad y cantidad de discípulos. Entreguémonos a la oración en este día y unamos a la petición de la semana anterior, que nuestra petición, por lo tanto, también entreguémonos con toda atención y en mero al estudio de esta epístola, orando al Señor para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Sigamos orando en esa dirección, escudriñando la carta de Efesios, y agregamos también que clamemos y nos entreguemos a la oración para que Dios levante una iglesia que tenga estas tres características: comunión, calidad y cantidad. Y termino para nuestro devocional leyendo Efesios capítulo 1, el verso 3
dice hasta el verso 3, hasta el verso 12. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén por esta palabra, y les invito a clamar y a orar nuevamente en este día, teniendo en cuenta el propósito de Dios y teniendo estas tres características: comunión, calidad y cantidad, y sigamos pidiendo que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Amén.